Hola, la clase de hoy corresponde a la semana número 4. El tema son las leyes ponderales. Estamos en septiembre 29 y el indicador de desempeño es el número 10. Recuerda que ya has leído un poco en la actividad número 1 sobre todos los grandes aportes que hizo Lavoisier. También habíamos hablado incluso en la actividad número 0 acerca de las leyes que tiene que cumplir la materia, e incluso ustedes se habían adelantado un poquito en el módulo y habían leído acerca de algunas leyes que tenía que cumplir la materia. Bueno, continúo entonces. Tenemos que durante el video debes tener en cuenta lo siguiente. Primero, ver el video hasta el final. Pilas con esto, porque muchos de ustedes ni siquiera están ingresando a ver los videos de clase completos. Toma nota de lo que se está explicando en el video. Resuelve los ejercicios que se proponen al final. Sigue las indicaciones. Pilas con los ejercicios que hay que resolver al final del video. No quiero más excusas diciendo que no los resolviste cuando los estemos socializando. Bueno, las leyes ponderales ya habíamos mencionado también durante la socialización de la actividad 0 que las leyes científicas van a ser declaraciones descriptivas de las relaciones que tenemos de los fenómenos que podemos observar. Casi siempre vamos a tratar de describir qué es lo que está pasando en nuestro entorno, y esas descripciones nos van a permitir entonces ver que siempre va a ocurrir lo mismo, es decir, predecir lo que va a ocurrir con un fenómeno. Eso dentro de la ciencia. Además, las leyes ponderales rigen todas las reacciones químicas, es decir, que siempre van a estar explicadas para que entendamos el comportamiento, o descritas para que entendamos el comportamiento de las reacciones químicas o de las sustancias que intervienen en las reacciones químicas. Casi todas de ellas van a estar basadas en la masa o en la cantidad de sustancia que participan en las reacciones químicas. Las leyes ponderales son bastantes. Está la ley de conservación de la materia, la ley de las proporciones definidas, la ley de las proporciones múltiples, la ley de las proporciones recíprocas y la ley de volúmenes de combinación. Durante el periodo vamos a ver estas 5 leyes, pero empezaremos con la ley de conservación de la materia, que es la más grande, la más amplia, un poco más compleja de comprender, y las otras tienen unos mecanismos más sencillos que nos van a permitir interpretar qué es lo que está sucediendo. La ley de conservación de la materia establece entonces que en todas las reacciones químicas la masa se conserva, es decir, la masa total de los reactivos o reactantes siempre va a ser igual a la masa total de los productos. No sé si recuerdan o han escuchado mencionar que con la energía a uno le decían que la energía no se crea ni se destruye y que solo se transforma. Pues lo mismo ocurre con la materia. No se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Eso es lo que está ocurriendo en las reacciones químicas. Siempre hemos hablado que en las reacciones químicas la materia se está transformando en otras sustancias nuevas. Por lo tanto, hablamos de que las reacciones químicas siempre lo que se invierte al inicio es la misma cantidad que va a haber al final. En la ley de conservación de la materia podemos comprobar entonces que esas cantidades que estaban presentes al inicio de la reacción en lo que nosotros llamamos reactantes van a estar al final en lo que nosotros vamos a llamar productos, y por eso vamos a hablar que se conserva, es decir, que se mantiene al principio y al final de todas las reacciones químicas, así se está transformando en una materia o en una sustancia nueva. Bueno, podemos entonces, para verificar que esto realmente esté ocurriendo, cuando nosotros representábamos las reacciones químicas el periodo pasado con unas ecuaciones químicas, podemos entonces contar la cantidad de gramos en reactantes y productos, y podemos contar la cantidad de átomos en reactantes y productos, y mirar si se está cumpliendo esa ley de conservación de la materia. Recordemos que esta ley dice que en ambos debe ser igual, tanto en los reactantes como en los productos. Para mirar el primer ejemplo, miramos esta reacción química que es la formación del agua, y nos dicen que según la ley de conservación de la materia, la masa de los reactantes tiene que ser igual a la masa de los productos. La masa de los reactantes debe ser igual a la masa de los productos. Hay algo bien importante acá, y es que ya desde el periodo pasado aprendimos a sacar la masa
utilizando la tabla periódica. Es por eso que para estos ejercicios voy a dar un recorderis, pero estos ejercicios ya los habíamos resuelto, así que sugiero que prestes mucha atención en cada uno de los siguientes detalles. Para saberlo, entonces debo encontrar la masa molecular, necesito calculadora. Debo, con ayuda de la tabla periódica, encontrar los pesos o masas atómicas de los elementos que están interviniendo en la reacción química. Entonces, para solucionar los ejercicios y que para que puedas entender lo que voy a desarrollar, debes tener a la mano tu calculadora y tu tabla periódica para que verifiques la información que te voy a ir dando en el transcurso del video. Bueno, el paso número 1 es que voy a encontrar la masa o peso molecular o peso atómico en los reactantes de la reacción. Acá les vuelvo a escribir la reacción química y les vuelvo a recordar que los reactantes es lo que está antes de la flecha, o sea, esta parte de acá. Se las voy a volver a señalar para que no lo olvidemos. Entonces me voy a encargar de buscar en esta primera parte la masa atómica de los reactantes, que debe ser igual a la masa final, es decir, a la masa de los productos. Entonces empiezo. Lo primero que hago es coger el hidrógeno. El hidrógeno, entonces voy a escribir hidrógeno, lo busco en la tabla periódica. En la tabla periódica el hidrógeno tiene una masa o un peso atómico de 1.009. Resulta que el hidrógeno, como vemos acá, tiene un 2 pequeñito que lo está acompañando. Quiere decir que se encuentra 2 veces. Entonces lo debo multiplicar por 2. Cojo mi calculadora y pongo 1.009 por 2 y eso me va a dar un resultado de 2.018. ¿Qué unidades de medida me va a dar? Unas unidades que se llaman gramos sobre mol o unidades de masa atómica. Es muy importante que empieces a utilizar gramos sobre mol. Listo. Hasta ahí, este resultado que yo encontré, como miran acá, estos gramos por cada mol. Que este resultado que yo tengo aquí es para una sola mol. Una sola mol, que es un solo paquetico de hidrógeno, me pesa entonces 2.018 gramos o tiene una masa pues de 0.18 gramos. Digo masa porque en realidad lo que estamos midiendo son masas y no pesos. Pero en algunas tablas periódicas aparece como peso, para que luego no se vayan a confundir. En realidad el término correcto es masa. Entonces, una mol es igual a 2.018 gramos, una mol de hidrógeno. Pero resulta que yo me vengo a mirar acá en la reacción química y me encuentro que el hidrógeno tiene un 2 grande en la parte de adelante. Ese 2 grande en la parte de adelante me está indicando que no hay una sola mol, sino que hay 2 moles. Y miren que el resultado que yo había encontrado aquí era para una mol. Entonces, ¿qué voy a hacer? Multiplicar por 2 para saber cuánto sería la masa de 2 moles. Entonces cojo mi calculadora, escribo 2.018 gramos, lo multiplico por 2 y me va a dar un total de 4.036 gramos que pesan, que es la masa de ¿qué? De 2 moles de H2O. Continúo entonces con el otro reactante que es el oxígeno. Recuerden que es todo lo que está antes de la flecha. Continúo con el oxígeno. Entonces voy a la tabla periódica, busco el oxígeno. Me encuentro que el oxígeno en la tabla periódica es 15.99. En algunas tablas periódicas les aparece 16. Lo escribes, no hay ningún problema porque la diferencia va a ser muy pequeña. 15.99. ¿Qué cantidad de veces está el oxígeno? Es el numerito chiquitico que lo acompaña. ¿Qué numerito chiquitico lo está acompañando? El número 2, 15.99 por 2. Pongo estos valores en mi calculadora y me da 31.98. Obviamente quien puso aquí 16 por 2, el resultado fue 32. ¿32 qué? Gramos sobre mol. ¿Qué quiere decir eso? Que una mol de oxígeno pesa de O2 pesa 31.98 gramos o tiene una masa de 31.98 gramos. Voy a rectificar si acá cuántas moles tengo. Me vengo a mirar y qué número hay en la parte de adelante del oxígeno.
No hay ningún número, por lo tanto es una sola mol. Y entonces el valor sería una mol 31.98 gramos. Todo esto son los reactantes, así como lo indica el signo que está acá, que es el más, sumo la masa del H2 más la masa del O2. Entonces me voy a venir para acá, sumo las masas, el hidrógeno era 4.036 gramos porque eran 2 moles, el oxígeno era 31.98 gramos, sumo en la calculadora y eso me da un total de 36.016 gramos. Este valor es la masa total de los reactantes. Así encontré entonces el paso número 1. Voy al paso número 2. El paso número 2 me dice que encuentro la masa o peso molecular o atómico en los productos de la reacción. Vuelvo a escribir la reacción y vengo a visualizar quiénes son los productos. Los productos es lo que hay después de la flecha. Miren la flecha acá, después de la flecha está entonces esto, que serían los productos. Voy a encontrar entonces la masa del H2O. Entonces voy a mi tabla periódica nuevamente, busco al hidrógeno, cuál es la masa del hidrógeno, lo encuentro en la tabla periódica que es 1.009. ¿Qué cantidad de veces está el hidrógeno acá? Miramos que es el numerito chiquitico, está 2 veces, entonces lo multiplico por 2, es igual a 2.018 gramos sobre mol. Voy con el siguiente elemento, que es el oxígeno. Escribo el oxígeno, lo busco en mi tabla periódica. El oxígeno es 15.99. Lo multiplico por las veces que está. Miro el oxígeno, qué numerito chiquitico lo está acompañando. No lo acompaña ningún número, por lo tanto es 1. 15.99 por 1 va a ser igual a 15.99 gramos sobre mol. Finalmente sumo estos dos valores y me dan 18.008 gramos sobre mol, que sería la masa molecular del H2O. Esto fue lo que yo acabé de encontrar. Pilas que estamos sumando y multiplicando con calculadora y sacando valores de la tabla periódica. No estamos haciendo nada del otro mundo, así que espero que no saques excusas diciendo que no eres capaz, puesto que el periodo pasado gastamos bastantes clases en realizar ejercicios de esto. Es un asunto de prestar atención. Afortunadamente este video lo puedes parar y devolverlo para tratar de entender de dónde está saliendo cada uno de los números. Tenemos que entonces 18 gramos sobre mol quiere decir que una sola mol de H2O, pesa 18.008 gramos. Ahora voy a mirar en la reacción química cuántas moles hay y me encuentro con que de agua, el número que lo está acompañando en la parte de adelante es 2. Quiere decir que hay 2 moles, o sea que este valor de acá lo debo de multiplicar por 2. Entonces lo multiplico por 2 y me da un total de 36.016 gramos. En los productos, esta sería entonces la masa de los productos. Finalmente, ya teniendo el paso 1 y el paso 2, paso 1 quiere encontrar los gramos de los reactantes y el paso 2 quiere encontrar los gramos de los productos, entonces voy a mirar si realmente se cumple la ley de conservación de la materia o de la masa, pues. Comparo masas de los reactantes con las masas de los productos. Los reactantes me dio 36.016 gramos. Los productos me dio 36.016 gramos. Por lo tanto, sí se está cumpliendo la ley de conservación de la materia. Muy bien. Determiné que sí se está cumpliendo y hice todo ese proceso para mirar si se cumplía o no se cumplía la ley de conservación de la materia. Con que intentando convertir ese pedazo de plomo en oro, ¿eh? Oye, ¿no es colorante para comida? Queridos Timmy Moby,
¿Qué es la ley de la conservación de la masa? ¿Y qué pasa si la rompo? Los amo, Rosa María. Gracias. De hecho, no se puede romper la ley de la conservación de la masa o ley de la conservación de la materia. No es ese tipo de ley. En la ciencia, una ley es una generalización acerca de cómo funciona el universo físico. La ley de la conservación de la masa básicamente dice que las sustancias no se crean ni se destruyen, solo se transforman. O en el lenguaje de la química, la masa de los reactivos en una reacción química es siempre igual a la masa de los productos. Me gusta la idea. Vamos a ver algunos de estos conceptos. Primero, la masa es la cantidad de materia que tiene una sustancia. Esta permanece constante, sin importar el lugar donde te encuentres, a diferencia del peso, que cambia dependiendo del valor de la gravedad. Por lo tanto, puedes pesar diferente, digamos, en la Tierra y en la Luna, pero tu masa siempre será la misma. ¿Vamos bien? Perfecto. Ahora vamos al siguiente concepto. Una reacción química es cuando dos o más moléculas interactúan para formar diferentes moléculas. Por ejemplo, el hidrógeno y el oxígeno reaccionan para formar monóxido de dihidrógeno o agua. En esta reacción, el hidrógeno y el oxígeno son los reactivos, las sustancias que se encuentran al inicio de la reacción química. Y el agua es el producto, o la sustancia que se encuentra al final de la reacción. La ley de la conservación de la masa dice que la masa de los reactivos debe ser igual a la masa de los productos. Bueno, ya sé que parece un poco obvio. Las cosas no pueden solamente desaparecer o aparecer de la nada. Y antes de que la ley se escribiera, la gente la había propuesto siglos atrás. Probablemente la primera persona en proponer la ley de manera científica fue Mikhail Lomonosov en Rusia, alrededor de 1748. Pero su trabajo no fue conocido fuera de Rusia hasta mucho después. En la década de 1780, un científico francés llamado Antoine Lavoisier describió con mayor precisión cómo funciona la ley, así que generalmente se le conoce como el descubridor. Sí, esta ley es muy útil. Si solo conoces una parte de la masa de los químicos en una reacción, puedes usar la ley de la conservación de la materia para deducir el resto. Digamos que tienes 4 gramos de hidrógeno y 32 gramos de oxígeno. Sumando las masas de los reactivos, puedes darte cuenta de que la masa del producto es de 36 gramos de agua. También puedes hacer la misma operación al revés. Por ejemplo, el óxido de potasio combinado con agua forma el hidróxido de potasio. Digamos que tienes 18 gramos de agua. ¿Cuánto óxido de potasio necesitas para obtener 112 gramos de hidróxido de potasio? Correcto. Necesitas 94 gramos de óxido de potasio. Exacto. No utilizaste suficiente colorante. Necesitas 250 gramos de colorante azul para convertir el plomo en oro. Ajá, caíste. Era broma. Puede ocurrir que algunas reacciones químicas no cumplan con la ley de conservación de la materia. Y cuando eso ocurre, vamos a hacer otros procedimientos químicos que se llaman balancear las reacciones para así hacer que las reacciones químicas cumplan con esta ley de conservación de la materia, pero eso no lo vamos a ver en esta clase. A continuación, entonces propongo que soluciones los siguientes ejercicios. ¿Qué debes hacer? Encuentra la masa de reactantes y productos para cada una de las reacciones y determina si está cumpliendo o no la ley de conservación de la materia. Perdónenme aquí que hay un errorcito donde dice ley, es ley de conservación de la materia.
Es para esta reacción química y para esta otra reacción. ¿Qué tienes que hacer? Encontrar masa de reactantes, encontrar masa de productos, comparar si es lo mismo y decir si cumple o no cumple. Encontrar masa de los reactantes, encontrar masa de los productos, comparar y decir si cumple o no cumple con la ley de conservación de la materia. En la próxima clase, pilas, porque no va a hablar el que quiera, sino el que yo diga. Y voy a preguntarle, por favor, dime qué resultado te dio y lo voy a hacer por mensaje privado. Así voy a verificar quién desarrolló los ejercicios y quién no los desarrolló. Así que por favor, que no sea que solamente hagas trabajos cuando hay que enviarlos, sino cuando se sugiere hacerlos para poder entrar a un proceso de socialización. Si no intentas hacerlo, no vas a saber dónde estás enredado, dónde tienes dificultad. En la siguiente clase los explicamos y vas a seguir igual de perdido. Por favor, intenta solucionarlos. Bueno, eso es todo por la clase de hoy. Cuídate mucho, que te vaya bien. Chao.